Hola, ¿qué tal? Buenas noches. 12 de junio de 2018. Un día que nos viene, como habrán podido comprobar a lo largo de la jornada, cargado de información. Ya a primera hora de la mañana conocíamos, ustedes lo conocerán de sobra, pero así todo, es una de las noticias del año y hay que señalarla, que Iñaki Urdangarín, el yerno del rey emérito, ha sido condenado a 5 años de prisión. Ahora queda la duda de si entrará o no entrará a la sombra. Mientras tanto, 3 buques ya navegan hacia España para, más concretamente, en Valencia, acoger a aproximadamente 700 refugiados procedentes del barco Aquarius. Bueno, ¿qué España se van a encontrar? Pues se van a encontrar una nueva España, y no estamos hablando del periódico de tirada regional en Asturias, sino una nueva España plagada de incertidumbres, donde, sin ir más lejos, nos encontramos la noticia en el diario El Mundo que afirma: Baleares crea una oficina de denuncias a funcionarios que no usen catalán. Este es el nivel. Pedro, tienes deberes. Este es el nivel de las administraciones públicas. Y ya que hablamos de lo público, nos vamos a retrotraer un poquito en el tiempo y nos vamos a ir hasta el viernes 8 de junio. Bueno, pues en el Paraninfo de la Universidad de Oviedo, la asociación ATR, Asociación de Telespectadores y Radioyentes de Asturias, entregaba sus premios anuales. Bueno, se trata de una noticia de ámbito social, de ámbito cultural. Vamos a ver a continuación cómo lo trató la televisión pública del Principado y cómo lo ha tratado esta casa. Vamos primero con la televisión pública, con humor y con cariño, porque allí trabajan, y nos consta, porque los conocemos, grandes profesionales. En Oviedo, la Asociación de Telespectadores y Radioyentes de Asturias ha entregado esta tarde sus premios anuales. 2 producciones de RTPA han conseguido galardón: el programa radiofónico La Buena Tarde, que lleva 9 años en antena de RPA, y el documental El Alba del Arte, que recopila imágenes de las cuevas prehistóricas asturianas. Los premios alcanzan su edición número 21. Es un reconocimiento y naturalmente que estamos muy satisfechos, pero el mayor reconocimiento es el de la audiencia y es el que realmente valoramos, yo creo que nosotros como equipo y la dirección, ¿no? La Asociación de Telespectadores y Radioyentes ha decidido que este año somos el mejor programa radiofónico del año, con la buena radio, excelente radio que se hace en Asturias. Vamos, es para nosotros un honor. Es todo, pueden seguir. No es todo. Bueno, por cierto, el señor que veían a la izquierda de la imagen es el director de la radiotelevisión del Principado de Asturias. Decíamos que no es todo, porque no solo fue la RTPA quien recibió galardones, 2 galardones, por cierto, y bien merecidos, felicidades para ellos. No, hubo 8 galardones más, uno de ellos un año más, y ya van 3 consecutivos para esta casa, más concretamente para el programa Pulso Rival. El caso no es ese, el caso es que la televisión pública que pagamos, bueno, pues todos y cada uno de los asturianos, y que cuesta, bueno, pues un buen puñado de millones de euros al año, se olvidó de todos estos premiados que vemos. Unos premios para reconocer el buen hacer en el mundo audiovisual asturiano: radio, televisión, publicidad, videoclip. La Asociación de Telespectadores y Radioyentes de Asturias quiso reconocer la labor de los siguientes profesionales, espacios, iniciativas y trabajos académicos. El radiofonista Celso Fernández recogió el premio al reconocimiento de toda una vida profesional. La voz de Celso ha acompañado a los asturianos desde COPE, desde hace décadas. Me siento orgulloso de recibir este reconocimiento, como digo,
que quiero hacer extensivo, en primer lugar, a todos los oyentes, porque son en definitiva para quienes trabajamos los profesionales de la radio, y a todos los compañeros que durante casi 40 años he tenido la suerte de compartir esta bella profesión, esta hermosísima profesión que es la comunicación y la radio. El programa 5 Continentes de Radio Nacional de España fue galardonado por su atención a los más desfavorecidos, recogiendo el premio su directora Sandra Ordín. Le ponemos muchas ganas al hecho de que podamos llegar a tener un conocimiento del mundo mucho mayor, tanto de los más vulnerables como de todo lo que nos afecta sin que sepamos que nos afecte. El programa de la televisión pública asturiana El Alba del Arte, que realiza un recorrido por las cuevas en las que vivieron los primeros asturianos, también vio reconocida su labor, recogiendo el galardón la directora del documental. 8 documentales en tan poco tiempo y con el rigor que se exigía por parte de la universidad, puesto que era una participante inmediata, pero también por parte de las instituciones políticas. La exigencia era máxima, hemos estado muy nerviosos, trabajando muchísimo a contrarreloj, porque ya saben ustedes lo que se llevaba desde el 2007, ¿no? Crisis, no hay dinero y tiempo, ¿eso qué es? Esta casa, es Asturias Televisión, también tuvo su galardón por tercer año consecutivo. En esta ocasión, el premio fue para el programa multideportivo Pulso Rival, que se ocupa de todas las disciplinas salvo el fútbol. Apostamos por el deporte base, por el deporte femenino y por ese tipo de deportes que no producen dinero a corto plazo, pero muchas satisfacciones. Así que podemos presumir de eso y podemos presumir de tener dos presentadores más guapos que Televisión Española y Antena 3. Volviendo a las ondas radiofónicas, el jurado premió al programa de la radio del Principado de Asturias La Buena Tarde. No os podéis hacer una idea de cómo cuando decimos que el programa es El Equipo, estamos haciendo justicia. Sin trabajo no hay contenidos, y sin contenidos no hay programa, y sin programa no hay radio. La Noche Blanca de Oviedo tuvo protagonismo con Paz y Luz en la Noche, consistente en la narración del retablo mayor de la Catedral de Oviedo, a cargo de los periodistas Azucena Vence y José Manuel Echever. Gracias, desde luego, a los programadores de la Noche Blanca, al Cabildo de la Catedral, a José Ramón Garcés, que nos guió magníficamente, a todos los que asistieron, hicieron cola, estuvieron en silencio y escuchándonos aquella noche fantástica. La Fundación Orange, con la campaña por un uso love de la tecnología, recibió el premio que busca un uso responsable de las nuevas tecnologías por parte de los más jóvenes. Ahora mismo todos nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros pequeños adolescentes tienen en sus manos auténticos ordenadores que tienen un mundo de posibilidades de información con una sensibilidad muy inmadura, que les puede hacer mucho daño, que no están preparados para manejarlo, y es un poco lo que queríamos poner en evidencia y ayudar a las familias a resolver todos estos problemas que cada vez se están acrecentando, porque los jóvenes no están preparados para ellos. No están preparados para ellos ni siquiera las familias tampoco. El proyecto audiovisual inclusivo Mis Manos Hablan fue distinguido por su contribución a la difusión de la lengua de signos española a través de materiales audiovisuales de diseño innovador. El próximo 14 de junio se celebra el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas, lengua de signos española y la lengua de signos catalana. En esta celebración es muy habitual que las personas sordas, que el movimiento asociativo salga a la calle y que regale a la gente que se va encontrando por la calle, ¿no?, un signo. En esta ocasión, desde Mis Manos Hablan, queremos regalar a la Asociación de Telespectadores y Radioyentes de Asturias su signo, un signo que nuestro grupo hemos decidido para ellos, que es una combinación de varios de los signos que aparecen en Asociación de Telespectadores y Radioyentes de Asturias, y sería este signo, que es una combinación de varias configuraciones y movimientos que aparecen en todo lo que es el nombre de la asociación ATR. Y bueno, nos gustaría regalárselo a la asociación ATR. Asturias, a ojos de alguien de fuera, es Timeline Sea or Mountain, un vídeo que combina el mar y la montaña de nuestra tierra y que también recibió galardón. Yo estar aquí, que soy un simple aficionado, que en mi tiempo libre me gusta hacer fotos, pues para mí es todo un honor.
Y nada, bueno, creo que han dicho todo ya lo que había que decir sobre este trabajo y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias a la asociación y enhorabuena al resto de premiados. También tuvo lugar un reconocimiento especial a la tesis doctoral de 2017 titulada La televisión en Asturias, que a cargo del doctor Javier Martín Antón estudia y analiza la presencia de la televisión en nuestra región desde sus orígenes hasta nuestros días. Los medios de comunicación nos dan libertad de pensamiento, nos dan libertad de opinión, nos dan libertad, en definitiva. En Asturias llegó a haber hasta 20 televisiones de ámbito privado. Hoy es una pena, solamente quedan 2, 3. Es una reflexión que deberíamos hacer todos desde esa tristeza y también con la esperanza de que a futuros realmente Asturias vuelva a convertirse en lo que fue, que fuimos de las regiones que más televisiones hubo en funcionamiento. Eso nos da libertad a todos. Galardones, por tanto, para los mejores del último año, en unos premios que han vuelto a entregarse en el Paraninfo de la Universidad de Oviedo, en una gala interpretada para las personas sordas y que finalizó con los acordes de la banda de gaitas Ciudad de Oviedo. A que no era tan difícil nombrarlos a todos y tener a todos los premiados presentes. A que no era tan difícil ver que se trataba de una gala donde no solo se premiaba a una empresa, a una entidad, a un organismo público en este caso. Bueno, ya lo saben, busquen, comparen y sintonicen después. Pero recuerden, esto que han visto recién les ha costado a sus bolsillos 0,000, periodo 0 euros. Y ahora sí, con toda la humildad del mundo y esperando el trabajo buen hecho y con un nuevo TR, y ya van 3 consecutivos, hacemos como el Real Madrid con las Champions, comenzamos el programa de hoy. Bueno, pues continuamos el espacio de esta noche. Vamos a hablar a continuación, bueno, pues de trabajos que se hacen de manera transversal en beneficio de aquellas personas que lo necesitan. Bueno, vamos a hablar de una acción importante que se desarrolla principalmente en Gijón, si bien, como van a ver, también en otras localidades del Principado de Asturias, y que tiene como protagonistas a las personas de Expoacción y las labores que realizan, bueno, pues como decimos, con colectivos, en este caso, que necesitan ayuda, ya sea en base a formación o a necesidades vitales o básicas. Bueno, para hablar de este tema se encuentra esta noche con nosotros Viviana Andrea García, secretaria técnica de Administración de Expoacción. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues entonces, para comenzar centrando el tema, ¿qué es Expoacción? Expoacción es una ONG de acción social y cooperación al desarrollo. No solo desarrollamos nuestra labor a nivel en el territorio nacional, sino también internacional. Desarrollamos ahora mismo programas con niños de acogida de Kiev, de Ucrania.
Desarrollamos también proyectos de cooperación internacional con Colombia. Sí. Por tanto, somos una ONG que nacemos en el año 2006 con la necesidad de cubrir necesidades y carencias de personas que lo necesitan, que por sí solas pues, no pueden satisfacer esas necesidades. Desarrollamos muchos proyectos, pero nuestro proyecto más importante es el Programa de Asistencia Social Integral, sí. El programa ASI, así le llamamos. ¿En qué consiste? Es un programa que consiste en garantizar unos servicios mínimos. Tenemos muchísimas áreas en ese proyecto. Está orientado al tema de la alimentación. Damos alimentación cada X tiempo, diario, quincenal, mensual, pero siempre lo vamos organizando por la situación personal en la que se encuentra la familia. Sí. También damos vestido, también damos a esas personas que lo necesitan formación, formación en áreas muy polivalentes, o sea, es una formación muy polivalente, como puede ser desde la capacitación laboral en recursos humanos, en coaching, en temas de motivación, habilidades comunicativas, habilidades sociales, desde programas de acompañamiento al empleo. Hemos tenido un montón de cursos, todo gratuitos para todas las personas, de empleabilidad, en el que le explicamos tipos de currículums, cartas de presentación, tipos de entrevistas, cómo enfocar, poco, ¿no? Sí, orientarles, darles capacitación laboral. Y además de todo eso que hacemos, también hacemos charlas en institutos, hay becas para los niños que se encuentran, que están en familias con muchas carencias. Entonces, no solamente garantizamos y cubrimos esas necesidades básicas, sino que también abordamos de forma integral todas las necesidades que pueda haber en el núcleo familiar, padres e hijos. ¿A cuántas personas aproximadamente prestan servicio en Asturias? Actualmente hay 1000 personas usuarias de Expoación y lo que te comentaba antes, intentamos abordar todas las necesidades, cubrir todas las necesidades que pueda tener el núcleo familiar, desde la asistencia en alimentos, desde el vestuario, desde la formación, la capacitación laboral, asesoramiento jurídico porque hay un abogado, asesoramiento psicológico porque hay un psicólogo. Tenemos en Expoación una trabajadora social que es la que se encarga de gestionar todas las prestaciones de la administración y es la que se encarga de asesorarles, de explicarles qué tipo de documentación tienen que presentar para solicitar la prestación económica. Claro. Bueno, por otra parte, implantados en Gijón y más lugares de Asturias, ¿no? Sí, tenemos en Gijón 3 sedes. En el Centro Comercial San Agustín tenemos una sede, luego tenemos en la calle Sáhara otra sede, que está en el barrio del Llano. Tenemos otra que es la central, que está en calle Extremadura número 3, que es donde tenemos todas nuestras aulas, donde están las oficinas. Y luego tenemos una en Mieres. Y tenemos perspectivas a medio y a largo plazo de crear otro establecimiento, otra sede de Expoación. En este caso. Bueno, ¿hay un perfil tipo de usuario? Sí, bueno, realmente los programas están dirigidos a todas las áreas de intervención, a todos los colectivos de intervención. Tenemos programas para inmigración, tenemos programas para personas con discapacidad, tenemos personas para mujeres víctimas de violencia de género, tenemos programa de infancia, adolescentes, juventud, tenemos programas para reclusos y reclusos, tenemos programas para personas que han tenido problemas con drogas. Entonces, al final lo que hacemos es abordar todas las áreas, todos los colectivos de intervención. Y para ello pues desarrollamos muchos programas, los llevamos a cabo y lo ejecutamos. Y luego realizamos una evaluación. Quincenalmente hacemos informes y hacemos una evaluación para valorar los resultados de esos proyectos. Y es un trabajo que hacemos interdisciplinar. O sea, somos todos profesionales de distintas formaciones y luego ponemos en común una valoración, valorando los resultados. ¿No? Todo va unido lo uno con lo otro, claro. Bueno, quienes entienden de esto dicen que se está saliendo de la crisis, las cifras macroeconómicas así parecen indicarlos y bueno, a nivel de calle parece que todavía no se traduce del todo. ¿Hay personas en riesgo de exclusión en Asturias a día de hoy? Sí, actualmente sí, seguimos las estadísticas y de todos nuestros proyectos, de los resultados de los proyectos y demás, y vemos que todavía hay personas en Asturias
en riesgo de exclusión social. De hecho, el objetivo de Expoacción, el objetivo 2020 de Europa, que son unos objetivos estratégicos que orientan y que dicen que realmente tenemos que intentar reducir el paro, generar la igualdad de oportunidades, intentar que se reduzca todo el tema del asentismo escolar, vincular a los adolescentes, a los jóvenes a la formación. Entonces nuestra ONG se orienta por los objetivos estratégicos del 2020, que era precisamente eso, luchar contra la pobreza y la exclusión social. Pero actualmente sí que hay personas en esa situación de exclusión, pero para eso tenemos todos los proyectos y seguimos desarrollando proyectos para dar cobertura a esa situación de crisis. Claro. Señalaba usted ahora el tema de la formación en los jóvenes, evitar el absentismo escolar. ¿Hay generación Nini en Asturias? En Asturias sí, pero normalmente en Expoacción lo que intentamos es dar esa cobertura con todos los proyectos que estamos realizando. Sí. Claro. Bueno, ¿qué lleva a una persona bueno, pues a ser voluntario? Usted me comentaba, comenzó como voluntaria, bueno, primero en Cruz Roja, después bueno, en otros organismos, entidades de ayuda y después en Expoacción. ¿Qué lleva a una persona a decir, bueno, pues quiero ser voluntario? Bueno, realmente quiero contestarte esa respuesta con una sonrisa, porque una se hace voluntaria porque es algo voluntario, algo que nace de ti, es algo de corazón. Realmente yo estudié trabajo social, entonces ya viene también de mi profesión, de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, porque realmente es una profesión de ayudar a los demás. Y empecé primero pues formándome, porque realmente es que tengo una formación muy polivalente, desde trabajo social, de informática, recursos humanos, pedagogía, pero bueno, es una formación que la tengo, ¿verdad? Correcto. Pero empecé siendo voluntaria con la necesidad de transmitir todo lo que sé a los demás. Ajá. Y empecé en la Cruz Roja, en un periodo de tiempo, luego estuve en el albergue de Coadonga también como voluntaria y ya estoy de lleno en Expoacción. Y decidí eso, participar en el área de formación. Claro. Y empecé dando formación, todo siendo voluntaria, formación en recursos humanos, formación en motivación, formación en coaching, en habilidades comunicativas, en habilidades sociales, una formación muy polivalente, técnicas de venta porque también tenía esta formación. Y vi buenos resultados, vi resultados muy positivos en las personas, porque las personas salían con una sonrisa diciendo he aprendido algo nuevo y eso me permitía a mí poder ayudarles a que estas personas también tuvieran autonomía y autodeterminación a la hora de buscar trabajo, a la hora de querer buscar más formación de la que ya le había dado en ese momento. Quería preguntarle también, el tema de redes sociales. Actualmente, bueno, pues se han convertido en un arma que utilizada convenientemente puede servir de mucha ayuda para la hora de buscar empleo. Los jóvenes la dominan, bueno, pues prácticamente a la perfección, por encima de personas ya con más edad. No obstante, esas redes sociales pueden convertirse en una trampa para ellos a la hora, no sé, subir fotos, subir vídeos de lo que ellos en un momento pueden considerar como un momento muy feliz, un momento de muchísima alegría, pero luego a la hora de que una empresa se interese por ese perfil, bueno, pues comprueba allí cosas que quizás digas, esto no cuadra mucho con el perfil que estoy buscando. Sí, de hecho es una de las temáticas que impartí en uno de los proyectos de formación, el tema de branding, tema de marca personal, el tema de cómo te vendes, qué es lo que genera tu imagen. Sí. El tema de las redes sociales es importante porque al final pues, lo utilizamos para hablar con otras personas, para establecer una red de contactos, también es un poco de networking, que también es algo positivo, pero si lo utilizamos de forma negativa, como el hecho de vernos en fotos con botellas de alcohol o en una situación una situación comprometida, pues sí que puede generar una perspectiva negativa para las personas que están reclutando y selección de personal. De hecho, yo estudié recursos humanos y sé de primera mano que está muy mal visto. Entonces hay que cuidar mucho el tema del branding, el tema de marca personal, hay que cuidar mucho la imagen, porque recursos humanos, además lo digo totalmente segura, entramos a las redes sociales, no de Facebook, sino también de LinkedIn, de Twitter, en Instagram, utilizamos todas las redes sociales también para ver lo que proyecta la persona, porque al final lo que se busca es que la persona
coincida con el puesto de trabajo, pero no solamente en las competencias técnicas, en los conocimientos que sabe, sino también en sus actitudes. Al final se valora mucho lo que es una competencia técnica y una competencia actitudinal, ¿verdad? Correcto. Lo que sabe hacer y lo que es. Al final lo que se busca es la coincidencia en el puesto de trabajo y esas competencias técnicas y actitudinales. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de las redes sociales. Claro. Bueno, para aquellas personas, tocábamos antes el tema del voluntariado, de la colaboración, que quieran colaborar, ¿a dónde y cuándo tienen que dirigirse? Vale, para todas las personas que quieran hacerse voluntarias, bueno, deciros que es una experiencia preciosa, es una experiencia muy bonita, porque te sientes lleno de corazón además. Y les invito a todas las personas que quieran participar en Expoacción. Tenéis que acercaros a la calle Extremadura número 3, que ahí están todas las oficinas. Os vamos a dar formación del voluntariado, formación y promoción del voluntariado, y estaremos encantados de atenderos y de enseñaros todo lo que hay y de invitaros a participar, que hay muchísimos programas. Vamos a hacernos eco de uno de ellos para más adelante. Vamos a quedar emplazados para el tema de los críos, de los niños que vienen de Kiev. Sí. ¿Vale? Perfecto. ¿Prometido? Prometido. Prometido. Pues entonces nos veremos. Muchísimas gracias, Viviana Andrea García, secretaria técnica de Administración de Expoacción. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias. Bueno, pues nos vamos muy rápidamente a publicidad. En un momento volvemos y continuamos con el espacio de hoy. Hasta ahora. Bueno, me sonrío porque llegamos ya al final casi del programa de hoy y como todo martes que se precie, vamos a hablar con el profesor Fidalgo. Profesor Fidalgo, buenas noches y casi medias felicidades le tengo que dar. Bueno, ¿no? Buenas noches, lo primero, señoras y señores. De mil amores voy a empezar, que decía también el programa del zorro. Del que hablamos la semana pasada. Digo que le tengo que dar medias felicidades sí, porque estamos en víspera. Hoy es día 12 y mañana día 13, San Antonio de Padua, y como llámame José Antonio, pues oye... La mitad de las felicidades. Sí, yo no digo que me den regalos, una oración, para que un recuerdo, cariño... Ahí está. Bueno. Estamos, profesor Fidalgo, a mediados casi del mes de junio, mes tradicionalmente de exámenes. Pero coño, ya que es San Antonio, hablemos de San Antonio primero. Bueno, pues hablamos primero de San Antonio. A ver, claro. Vamos a hablar primero de San Antonio, pero luego de exámenes. De San Antonio de Padua. De Padua. No, señor, no era de Padua. No era de Padua. Era de Lisboa. Era lisboeta. Uy. Él nació en Lisboa. Hay casos, como dice usted, danse casos. Sí. Hay gente que es de Burgos y dice, no, soy de Gijón. Soy de Gijón, no donde naces, sino donde paces. Pues San Antonio era lisboeta y cuando ya era religioso, que él estudió en Coimbra y tal, fue destinado a Italia y fue en Padua donde él ejerció, básicamente porque él murió muy joven, y fue allí donde prácticamente desarrolló su actividad sacerdotal y pastoral y demás. Y por eso dice San Antonio de Padua, porque fue en Pravia, en Padua, donde hizo todas estas historias, ¿no? Y estas cosas. San Antonio ejerce la abogacía sobre las cosas perdidas. Que a ver las haylas. Bueno, yo soy uno. Demonios, yo no digo mentiras. Vais a decir que lo traje preparado para el programa de hoy. Yo la cartera también la ato con gomines como hacemos en el pueblo. Y tiro de la cartera. Correcto. Atención. Hostia, ¿y dónde está? ¡Ay, santo cielo! ¡Ay, santo cielo, que no la traigo! ¿El qué? ¿A San Antonio? ¿A una estampa? No, a San Antonio, siempre lo traigo conmigo. Hostius, ablativo absoluto. Pues me quedó por algún lado en casa.
pues siempre traigo conmigo la estampa. La estampa de San Antonio. Ay, amigo. Aquí está, señoras y vamos señores. A mostrarla. San Ahí Antonio está. De Padua. San Antonio de Padua. Y decía yo, es que la había cambiado de sitio, hombre. Estaba perdida. Pero, amigo, vino. Yo soy de los que creo en San Antonio. ¿Estás buscando la oración? No, estoy leyendo. Si buscas milagros, mira, muerte y error desterrados, miseria y demonio huidos, leprosos y enfermos sanos. El mar sosiega su ira, redímense encarcelados, miembros y bienes perdidos, recobran mozos y ancianos. El peligro se retira, los pobres van remediados, díganlo los socorridos y cuéntenlo los paduanos. Ruega Cristo por nosotros, Antonio divino y santo, para que dignos así de sus promesas seamos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Así sea, finaliza aquí. Pero yo he perdido cantidad de cosas y mucha gente que las ha perdido y me lo contó. Digo, espera, vamos a rezar a San Antonio que las encontramos. ¿Es efectivo? Sí, da. Y además no es egoísta. No. Oye, mira, San Antonio, voy a ofrecerte 5 eurinos a ver si lo encuentro y tal. No tengo perros, apúntame, anda, apúntalo. Y él juega al apúntame. Y no hay problemas, y así no funciona muy bien. Bueno, entonces, si perdemos algo... Incluso el novio o la novia, porque anda, por eso es el patrono de los novios. Y a San Antonio, como es un santo casamentero, buscando matrimonio, va el mundo entero. Cantaban en la zarzuela aquella, claro. San Antonio, un santo casamentero. De manera que, amigos y amigas, además de ir a beber agua a Covadonga, que ya el tricentenario, el agua de los 7 caños, recen a San Antonio, que está encargado de buscar novio y novia. Pues ya lo saben, aquellas personas que busquen el amor. Ahora voy a parecer la señora Francis. Bueno, querida claro. amiga, Que era señor. Era señor, Sí, efectivamente. Querida amiga, si buscas el amor, acude a una oración a San Antonio o a los caños de la Basílica de Covadonga. Es así, ¿no? Señor, qué bien efectivamente, ya lo sabes, amiga. Ahí tienes tu oportunidad. O amigo, amiga o amigo. Sí, ahora se busca todo. ¿Qué tal? Bueno. Bueno. San Antonio, además, exámenes. Ay, madre mía. Usted dedicó toda su vida profesional al ejercicio de la docencia, con lo cual es usted un amplio experto en la materia exámenes. Estamos en el tradicional mes de los exámenes, con lo cual, para aquellos jóvenes y jóvenes, infantes e infantas que ahora se aproximan a esos exámenes, ¿qué recomendaciones hay que hacer? Vamos a ver, el día del examen, la prueba de un examen, incluso para los que saben mucho, incluso para los que fíjate tú qué redundancia, saben que saben y por tanto están seguros que van a tener buena nota, hasta eso se ponen nerviosos. ¿No? El examen, la palabra examen de por sí, es algo que excita la intranquilidad. Yo qué sé, es una situación psicológicamente inestable. El chaval a un examen va inestable. Yo me acuerdo, ahí cuando ponía pruebas, que como el otro día contaba, les decía cambios de impresiones, pero para ellos era un examen, para los rapazos y los rapaces, o sea, para el alumnado, siempre bien nerviosos. Veías, por ejemplo, una de las cosas típicas era que los bolígrafos no les escribían. Yo lo sabía. Digo, chaval, esto lo arreglo yo cogiendo el bolígrafo. Cogía el bolígrafo, lo tenía un poco en la mano y ya escribía. ¿Por el calor? No, por la electricidad estática. El bolígrafo es muy susceptible a la electrización por frotamiento. El chaval estaba con el bolígrafo, frota, lo electrizaba. Se electrizaba también la tinta y por repulsión coulombiana el bolígrafo repelía la tinta hacia el depósito y no bajaba la bolita. Cogía yo, que estaba más tranquilo que un 8, descargaba el bolígrafo y el bolígrafo se ponía a escribir, que es verdad. Que es verdad. Bueno, pues yo antes de entregar los papeles y de uno y otro, acostumbraba a dar una serie de normas un poco en plan de risa, en plan de coña, para que se rieran un poco los chavales y relajaran. Por ejemplo, mirad, rapazos, aseguráis de que tenéis las manos limpias, que no tenéis chuletes escritos en la mano, y si alguno lo tiene, límpielo por procedimiento de urgencia. Y entonces ya escupía yo en la mano y hacía así, límpialo por procedimiento de urgencia. Ahí está. Bueno, esa era una de las normas, ¿no?
a otra de las normas. Mirad, rapaz, antes de contestar a una pregunta o a un problema, leerlo. Y después de leerlo, leerlo. Y después de leerlo, leerlo hasta que estéis seguros de haber entendido lo que se dice. Porque si no lo entendéis, no hagáis nada, pasar al siguiente. Claro. No os pongáis a resolver un problema que no habéis entendido, porque vais a contestar una majadería. Bien. Tercero, una vez que ya os decidís a contestar a unas cuestiones o a un problema, leer y aseguraros de todo lo que se pregunta en ese problema, porque a lo mejor se preguntan 3 cosas. Sí, sí. Contestáis a una, ¡qué bien me salió, qué bien me salió! Ya habéis dejado 2 en blanco. Claro. Y luego, ¿cómo suspendí? ¡Meca! No les leí. Claro, no hay prisa. Otro aspecto, aseguraros de la lógica del resultado. Un coche de 2.500 kilos va a 90 kilómetros por hora, frena bruscamente, bloquea las ruedas, el coeficiente de rozamiento es tanto. ¿Qué distancia recorrerá hasta pararse? 30 kilómetros. Chaval, ¿tuviste alguna vez un coche ir abasando 30 kilómetros? Oye, si te salen 10 metros, 5, 14, bueno, puede estar mal, pero está lógico. Pero si me pones 30 kilómetros, y es tontude por ahí, porque ¿tuviste un coche? Oye, que un tiempo nunca puede ser negativo. Claro. Un tiempo puede ser 0 para sucesos de señoras de más de 35 años. ¿Cómo? Las señoras, ¿cuántos años tienes? 30, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 35, 35, 35. Vale. Es decir, no hay incrementos de tiempo positivos para las señoras a partir, pero negativos no, ¿eh? Esto me recuerda una cosa que quise el otro día comentar en casa y no me salió. Vamos a ver, no tiene que ver con este tema, pero es un dicho que dijo usted una vez y me quedé con ello. Vamos a ver. Cuando sortearon la Champions para los equipos españoles, durante 3, 4, 5, 6 años seguidos, al Real Madrid le tocaba un grupo muy fácil. Y usted dijo, el suceso que se repite pasa a ser... ley. Ley. Ya no es. ¿Cómo es? O sea, un suceso, yo en clase siempre decía, un sucedido, ¿qué sucede? Sí. Y bueno, para que se rieran un poco, Steve Babayo diciendo, digo, cuando sucede un sucedido, bueno, pues puede ser una casualidad, puede ser, bueno, pasó. Sí. Si ese sucedido sucede 2 veces, mira, qué casualidad, bueno, pues mira que ya pasó el otro día también, bueno. Si sucede 3 veces, poner la mosca detrás de la oreja ya y aguzar la vista, uy, qué raro, ya 3 veces lo mismo. Pero si sucede un número ya suficientemente grande de veces, ya no lo llaméis un sucedido, llamarlo una ley. Una ley. Correcto. Una ley es un suceso que se repite, pero que se repite repetidas veces, valga la redundancia, en las mismas condiciones de estudio. Claro. O de observación. Sí. Entonces ya ese es... ¿Por qué el número 13 trae San Antonio mañana? 13. Coime, es que los 13, oye, ¿sabes que se hundió un barco? Y era el 13º viaje que hacía. Oye, ¿sabes que, mira, qué curioso, ayer que fue día 13 se incendió una casa no sé dónde? Oye, es curioso, mira, ¿quién lo iba? Claro, cuando un suceso se repite, por ejemplo, veamos, ¿quién va a jugar la final de la Champions en breve? ¿O ya la jugaron? Por ahí anda el tema, pero sí, es ley. Pero, ¿quiénes eran los finalistas? ¿Quiénes fueron? Liverpool. El Liverpool y el Madrid. Olvídate del Madrid, de las bolas blancas y las bolas negras calientes o frías. Piensa en el Liverpool. Cada vez que el Liverpool jugó una final de la Champions, a un papa le pasó algo. Sí, es verdad. Sí, es cierto. El que no murió, metieron un tiro. El que no... Santidad, don Francisco, tenga cuidado. Hay que guardarse. Volvemos un poco a los exámenes. El año, no el día el año. Volvemos un poco a los exámenes. Usted era así, digamos, muy avezado para el tema de capturar a los copiones, detectar... Se nota enseguida. Es que, claro, hay más materias y materias. ¿Era difícil copiar con usted? Que va, era tirado, copiaba a todo el mundo. Entonces. Si daba igual. Porque en física, o sabes o no sabes.
¿Qué puedes copiar? Una fórmula, si no la sabes aplicar, ya. Vas de culo en la libreta, que decíamos en Monterrey. Claro. Pero tenía maña usted para detectar el que... Si no me preocupaba. Fíjate que yo decía, si tenéis chuletas en las manos, limpiarlas por el procedimiento de urgencia. Sí. Y yo a medio examen me acercaba normalmente a los que yo sabía que eran de sobresaliente. Ya, oye chaval, tú estás copiando, enséñame las manos. Entonces el tío tocó una cara dura y hacía eso porque si alguno estaba con la chuleta en la mano la guardara, ¿no? Entonces daba igual que copiaran que no, porque en física es muy difícil poder copiar un problema que haces 4 o 5 preguntas en él. Sí. Pero usted, por ejemplo, de hablar con sus compañeros en el claustro, profesores, ¿llegaron a detectar algún método verdaderamente ingenioso de decir, Dios mío, qué mentalidad? Que yo sepa, los métodos que los chavales creían innovadores en el copie eran los que yo aplicaba cuando era alumno. O sea, escribir cosas en el chintófano del bolígrafo, el traer la chuletina más o menos plastificada o al natural, el sacarla del bolso y cuando te das cuenta cayeron T5. Pero no se descubrió nada nuevo. El que hace un vibratorio armónico y echa para atrás así y luego para adelante. Chaval, ¿qué tienes? Dolor de espalda, hombre. Pero es que además... Luego, otra de las cosas que hacen siempre, uno que copia, lo primero es mirar para el profesor. Sí. Tú cuando ves que un chaval mira para ti, dices, ese ya está buscando saber si estás controlando, ¿no? Y luego, cuando sabes que uno te copia, sí. Lo que te ríes poniéndote todo el examen al lado de él. ¿Ah, sí? Claro, no se puede mover, ahí no. Tú ves si me va a copiar. Pues, te pones al lado de su pupitre y miras para todos, pero al lado de él. Claro. Pero si yo muchas veces, cuando ponía exámenes, hay alguno, porque en segundo de bachiller de aquella era lectura obligatoria el Quijote. Sí. A ver quién es el guapo que se lee el Quijote. Sí. Porque todo el mundo que diga, no, yo me lo tuve que leer porque me obligaron. Pero, entonces digo, ¿alguno tiene un Quijote por ahí? Déjamelo. Y yo leí el Quijote a base de vigilar exámenes. Pero sí daba igual, pero si el que sabe física la sabe, y el que no la sabe. Claro. Oye, ¿qué fórmula hay que aplicar esta? Si no sabe qué hacer con ella. Claro, lógico, claro. Es así. Entonces, no sé cómo decirlo. Es más, yo muchas veces en clase decía, chavales, hacer el mayor número de chuletas que podáis. ¿Por qué? Porque dice un proverbio chino que el que escribe lee 2 veces. Bueno, y cuantas más chuletas hagas, más veces repites lo que tienes que memorizar. No sé si lo dicen los chinos, pero yo, y aquí voy a hablar por la experiencia, lo que apuntabas en la chuleta se te quedaba. Claro. Porque lo apuntabas con tanta dedicación y tan atento lo apuntabas, tan pequeñito y tal, no sé qué, ponías tanta concentración que luego decías, coño, pero si esto se me quedó. Claro. No. Yo decía, chavales, hacer chuletas todas las que podáis. Porque lo dice el proverbio chino, el que escribe lee 2 veces. Sin duda. Los chinos, oye, además que para copiar, también saben para inventar algunas cosas. Sí. Bueno, pero muy bien. Profesor Fidalgo, llegamos al final. Hay que felicitar a los Antonios mañana. Y desearles la mayor suerte posible a estos rapaces que se examinen. Sí. Y que no pasa nada, que el examen lleve un demostrar lo mucho o poco, pero siempre lo algo que saben. Y que los profesores, en general, somos ahora ya no soy nada, amplio de miras y generosos de corazón. Una pregunta rápida que quiero hacerle. ¿Usted era de estos que llegan a suspender con un 4,85? No. Vamos a ver. Yo normalmente, se acordarán mis alumnos, que a las familias los desorientaba, yo nunca hacía media aritmética, sino media intelectual. Me explico. Sí. Un chaval que, por ejemplo, a lo largo de un mes hicimos 4 exámenes, y en el primer examen sacó un 2, y en el segundo sacó un 4, y en el tercero sacó un 7, y en el siguiente sacó un 9, que recopilaba todo lo anterior, yo le doy notable sobresaliente, hago la media intelectual. Este chaval fue mejorando. Y el que en el primero sacó un 9, y en el segundo sacó un 6, y en el tercero sacó un 4, y en el otro sacó un 1, a recuperar. Porque fuiste perdiendo lo mucho bueno que empezaste, fuiste perdiendo. Bueno. Entonces, la media intelectual. Entonces, lo del 4,25, ¿dónde estamos nosotros para baremar centésimas? No. Tenía yo un profesor
muy simpático, Historia del Arte, que él barremaba para abajo y decía, padre, oiga, el padre Diego, se llama, es que me suspendió, porque la media me da 5. Dijo, no, hijo, no, mira, 4,5 que es 4, más 5,5 que es 5, suman 9. La media es 4,5 que es 4. Madre mía, madre mía. Bueno, llegamos al final, no sin antes, Carmen, volcán para el profesor Fidalgo. Dos ocasiones, 2. 6 toros, 6. Dos ocasiones, 2. Para el jubilado. 2 opciones para el jubilado. Bueno, yo creo que ahora ya es más sencillo. Si no arramplo yo con la mano, ya, qué demonio. A ver, ¿viste? Ni res de res. Y la que queda, pues, ni res. ¡Ahí estuvo! Ahora sí, Bien. Por fin. Llevamos 3 temporadas esperando este momento. La de meses, Bueno, nada, muy bien. Viene una monja y la saca. ¡Uy, horrible! Perfecto. San Antonio le iluminó, en este caso, un defensor de las causas perdidas. Bien, ¿qué ha ganado? Ha ganado una joya Anarchy, joya de acero, cuyo distribuidor oficial está en la plazuela de San Miguel número 1 de Gijón. Puede escoger una de estas 3 para su señora. Si fuera usted, ¿cuál escogía? Ay, yo desde aquí no veo, pero son todas guapas. ¿Sí? Yo, si fuera para la mía, escogía la del medio, porque en el medio está la virtud. Y medio veritas, la verdad. Eso. O y medio virtus. No sé. Y medio virtus. Eso. Bueno, et veritas, o sea... Bueno, escogemos ahora porque me dicen que ya el programa finaliza con el éxito del profesor Fidalgo. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Adiós.